Hola a todos, espero que estén muy bien. Este laboratorio está siendo grabado en un horario fuera del asignado porque quiero que resolvamos el quiz que hicieron el viernes pasado, en virtud de que varios de ustedes me dijeron que estuvo algo complicado. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles las preguntas para que las vean y, y ahorita procedemos a resolver cada una de ellas. Ese es el planteamiento del problema. Primera pregunta, segunda pregunta y tercera pregunta. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, ya las vieron. Pueden parar el video en caso de que no tuvieran las preguntas. Y voy a proceder a compartirles el pizarrón para ir ya resolviendo las preguntas. Voy a ajustar nada más la cámara. Un segundito. Ya se ve bien. Bueno, vamos a empezar ahora sí con, con la primera pregunta. Nos dice que es una economía de intercambio de dos periodos, lo mismo que los ejercicios que estuvimos haciendo el año pasado, y hay dos individuos. Vamos a escribir entonces lo primero. Son dos agentes, ambos tienen preferencias Cobb-Douglas, las normales, las que hemos visto siempre, y ambos tienen una posición financiera neta inicial igual a cero, ¿no? Es lo que escribí aquí. Los dos tienen una posición financiera igual a cero, inicial. Eso quiere decir que no heredan deudas ni ningún ahorro. O sea, el problema estándar, ¿no? Nada más lo ponemos para ser específicos. Y vamos a escribir las dotaciones que tienen cada uno de ellos, que es en donde difieren. Cada uno tiene un vector de dotaciones de dos elementos y si se fijan, están dadas por un término mu, que es la proporción que le toca a cada uno de los individuos. En particular, ese término mu es la proporción de la dotación agregada que le toca al individuo A en el primer periodo y la proporción de la dotación agregada que le toca al individuo B en el segundo periodo. Entonces ahí hay como un pequeño cambio, pero no vamos a tener ningún problema con eso. Entonces, vamos a escribir sus vectores de dotaciones. Individuo 1 en el primer periodo tiene una proporción mu de la dotación agregada y en el segundo periodo 1 menos mu de la dotación agregada de ese periodo. Y vamos a escribir las del individuo 2, ¿no? Que, bueno, mejor dicho, individuo A e individuo B. Por consecuencia, ese individuo tiene 1 menos mu de la dotación del siguiente periodo y mu de la dotación del segundo periodo. Si se fijan, si sumamos las dotaciones de ambos de cada periodo, tenemos que la dotación en el primer periodo es simplemente Y1, o sea, agregada, o sea que ya nos dieron las dotaciones en el formato en que nos gustan, y en particular esta dotación agregada va a ser igual a Y barra, ¿no? un término fijo. Y en el segundo periodo, si se fijan, si sumamos las dotaciones de cada uno, pues también nos da Y2. Y esa Y2 en particular, por hipótesis del problema, nos dicen que es igual a lambda y barra, ¿no? Con lambda positivo. Y esto es importante, ¿no? Porque no sabemos si este lambda es mayor o menor que 1 o igual a 1. Si fuera igual a 1, la dotación sería la misma en ambos periodos, la dotación agregada. Si fuera mayor, pues si fuera mayor a 1, sería una dotación más grande en el segundo periodo. Entonces, dicho eso, y también vamos a decir que mu pertenece a este intervalo, ¿no? 0, 1. Los dos tienen una dotación positiva en ambos periodos. Y bueno, nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es falsa y para eso tenemos que conocer las tasas de interés y los consumos de equilibrios. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo encontraríamos la tasa de interés de equilibrio?
Una forma sería reconociendo que los dos tienen preferencias Cobb-Douglas y conocemos sus demandas de consumo de cualquier periodo y conocemos las dotaciones agregadas de cada periodo. Entonces sería invocando la condición de vaciado de mercados, o sea, la condición de equilibrio, y diciendo que lo que consume un individuo más lo que consume el otro individuo en algún periodo tiene que ser la dotación de ese periodo, y despejando para 1 más R, ¿no? Que ese sería como el método descentralizado, que es el largo y que pues es equivalente al descentralizado del modelo estático. No lo vamos a hacer así nosotros, vamos a recurrir mejor a la condición de eficiencia y vamos a hacer una equivalencia al modelo, al método centralizado del modelo estático. Muchas palabras, vamos a ver cómo es esto. Si recordamos, la condición de eficiencia intertemporal nos dice que la tasa marginal de sustitución, que es esto de aquí, la tasa marginal de sustitución entre el consumo del segundo periodo y el del primero tiene que ser igual al cociente de precios relativos, que como hemos visto por la teoría en el laboratorio, es igual a esta tasa de interés. Entonces, ¿por qué puse I? Porque los dos tienen las mismas preferencias Cobb-Douglas. Entonces, los dos se van a enfrentar a esta misma tasa de marginal de sustitución que tiene que ser igual a los precios relativos. ¿Cómo vamos a proceder ahora? En el laboratorio ya hemos visto cómo se resuelve de forma centralizada. Lo que se hace es despejar este término al lado izquierdo y después sumarlos, así, para cada uno de los individuos. Se vería así. Esto ya lo hemos hecho en el laboratorio, nada más lo estoy repitiendo aquí para que quede bien claro y para que lo tengan bien fresco, porque este método pues, es mucho más sencillo que acudir a las demandas de consumo. Entonces, una vez que está en este formato, que si se fijan es el formato de la ecuación de Euler, podemos sumar ambos lados de la ecuación o alternativamente podrían agarrar esto y sumárselo a esto y esto, que es lo mismo que esto, sumárselo del otro lado, ¿no? Y no alterarían la ecuación. Lo que obtendrían sería de este lado la suma de estos dos términos, que si despejan beta 1 más R les quedaría así. Y la suma del consumo del individuo B, el consumo del individuo A, y aquí esa misma suma, pero de los consumos del segundo periodo. Si se fijan, los consumos la suma de los consumos de cada uno, pues no es más que el consumo agregado. Entonces esto lo podríamos poner así, como una C mayúscula. Y la suma del segundo periodo, de los consumos del segundo periodo de cada uno, pues es el consumo agregado del segundo periodo. Y por el vaciado de mercado y por las condiciones de equilibrio, sabemos que el consumo agregado de un periodo tiene que ser igual a la dotación agregada de ese periodo. Entonces, si despejamos estos términos, tendríamos que la tasa de interés de equilibrio sería 1 sobre beta, que es este término de este lado, y sería C2 sobre C1. Pero hemos dicho que tienen que ser igual a las dotaciones agregadas, ¿no? Le estoy poniendo estas líneas para que se vea que es una mayúscula, es la dotación agregada, que corresponde a estas de aquí, ¿no? Y pues sabemos que esa dotación agregada tiene los siguientes términos. Del segundo periodo es lambda y barra, y del primer periodo nada más es y barra. Evidentemente, estos dos se cancelan, y pues obtendríamos que, lo voy a escribir acá arriba para que no tengamos que borrarlo y en todo el problema nos sirva, que la tasa de interés de equilibrio sería igual a 1 sobre beta por lambda, o sea, lambda sobre beta. Y ahí está. El primer paso a responder las preguntas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos preguntan. La primera pregunta nos dice, si Y barra se incrementa, la tasa de interés de equilibrio nos altera, y esa es verdadera. Lo voy a escribir aquí, como siempre lo hemos hecho. A, B, C, D y E. La que les acabo de leer es la A y es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque esa Y barra es un término que aparece en la dotación agregada de ambos periodos. Cuando aumenta o disminuye Y barra, la condición de abundancia o escasez relativa no cambia, porque si aumenta, está aumentando la dotación en ambos periodos, y si disminuye, está disminuyendo la dotación en ambos periodos.
Entonces no hay razón para que la tasa de interés de equilibrio tenga ningún cambio. Y si se fijan, pues aquí no aparece ninguna y barra. Entonces, esa es verdadera. La tasa de interés de equilibrio no se altera ante incrementos en y barra. Y lo podemos ver ahí en esa cuestión. La segunda nos dice, voy a borrar un poco esto que he escrito para poner en palabras lo que nos dice el segundo inciso de esa pregunta. Y voy a mover el pizarrón un poco más para acá. Lo que nos dice ese inciso es con lambda mayor que 1 y mu mayor que 1/2, si sucede esto, entonces implica que este cociente tiene que ser mayor a este otro cociente. Es lo que nos dice la pregunta. Si lambda es mayor que 1 y mu es mayor que 1/2, entonces tiene que suceder esto. Y como vamos a ver, va a ser falsa. Ok, voy a arreglar la cámara otra vez porque se desenfocó un poco. Bueno, me acabo de dar cuenta de que tenía el audio apagado, una disculpa. Espero no haber tardado mucho tiempo. Lo que les decía
es que el segundo inciso de esa pregunta nos dice que si se cumple que lambda es mayor que 1 y mu es mayor que 1/2, se va a cumplir esta desigualdad. Y argumentamos que iba a ser falso. ¿Por qué iba a ser falso? Porque a partir de la condición de eficiencia intertemporal, que ahorita les mostré que aquí tiene una beta, pero la pasé al otro lado, y como ambos individuos tienen las mismas preferencias, esta igualdad se cumpliría. Y lo que implica es que esta igualdad se cumple cuando ambos individuos están maximizando y cumplen con su condición de eficiencia. Entonces, si ambos igualan este cociente de consumos a este término, podemos decir que estas dos cosas también se están igualando. Y se igualan sin importar si esta tasa de interés está aumentando o disminuyendo, ¿no? Entonces, si se cumple esta igualdad, pues implica que ese segundo inciso de la pregunta tiene que ser falso. Y pues ya, ahí encontraríamos la respuesta. Si están en un quiz o en un examen, podrían continuar a la siguiente, pero en este caso vamos a responder también el tercer inciso. Nos dice, el tercer inciso entonces nos pregunta, si mu se incrementa, la tasa de interés de equilibrio no se altera. Y pues sí, si se fijan, aquí está esa tasa de interés de equilibrio, no hay ninguna mu, entonces podemos decir que ese inciso también es verdadero. El D nos dice, si lambda se incrementa, el valor presente de equilibrio de la dotación agregada no se altera. Ese está interesante y no sabemos de entrada, podríamos pensar que sí, porque aquí hay una lambda, pero vamos a revisarlo, ¿no? El valor presente no está definido por la suma de las dotaciones, sino por la dotación descontada con la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos trayendo valor presente. Entonces, como hemos dicho muchas veces, el valor presente de alguna dotación, en este caso de la dotación agregada, no es más que la dotación agregada del primer periodo más la dotación agregada del segundo periodo, pero traída a valor presente. ¿Cómo se trae a valor presente? Pues dividiendo entre la tasa de interés. Si tuviéramos más periodos, por ejemplo, la dotación agregada del tercer periodo, esta tasa de interés tendría que estar, esa dotación tendría que estar dividida no solo por una tasa de interés, sino sobre 1 más R1 por 1 más R2, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo laboratorio? Entonces, esto nada más basta con sustituir estos valores de equilibrio que ya conocemos. La dotación agregada del primer periodo, dijimos que era Y barra nada más. Y la dotación agregada del segundo periodo es lambda Y, ¿no? Y está dividido sobre 1 más R, que es la tasa de interés. Entonces, esto nos quedaría así. Beta sobre lambda, que es 1 sobre 1 más R. Y la dotación agregada del segundo periodo, que es lambda Y barra, ¿no? Si se fijan, estos dos términos se cancelan. Y si factorizamos esa Y barra, nos quedaría que el valor presente de la dotación agregada no es más que 1 más beta Y barra. Y si se fijan, ahí no aparece ninguna lambda. Y eso viene del hecho de que, si bien cuando aumenta lambda, aumenta la dotación de ese periodo, también está aumentando la tasa de interés, y en la misma magnitud, porque la tasa de interés se ve afectada por esa lambda. Entonces, cuando traemos al valor presente esa dotación, pues no cambia, ¿no? Entonces, el valor presente de la dotación agregada no cambia ante aumentos en lambda. Y entonces ese inciso sería verdadero. Y el último nos dice que si lambda se incrementa, la tasa de interés de equilibrio aumenta. Y pues sí, es muy claro. Entre mayor sea lambda, mayor será la tasa de interés. Es verdadero. ¿Y cuál es la razón detrás de eso? Si se fijan, lambda es un factor que está multiplicando a Y barra, pero respecto a la dotación agregada del segundo periodo. Eso significa que entre mayor sea lambda, mayor será la dotación agregada de ese periodo. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, en principio, cuando aumenta la dotación de un periodo sin que la dotación de los demás periodos aumente, las condiciones de abundancia y escasez relativa cambian. Entonces, en particular, como ambos individuos tienen una proporción, no sabemos qué proporción, imagínense que mu fuera un medio, tendrían la misma proporción, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede tener 0.1 de esa dotación o 0.9. Cualquier cosa podría ser con que se cumpla que mu es un número entre 0 y 1. Ambos tienen una proporción de esa dotación agregada. Entonces, si esa dotación agregada aumenta, lo que en principio podríamos pensar es que ambos individuos tienen más recursos en el futuro. Y como sabemos que les gusta suavizar su consumo, querrían
traspasar un poco de esa dotación del futuro al presente, o sea, al primer periodo. ¿Y cómo harían eso? Pues endeudándose. El problema es que ambos tienen esa misma lógica. Ambos quisieran traer parte de esa dotación que tienen extra en el futuro al presente. Y sabemos que cuando los individuos actúan de la misma forma, no puede ser un equilibrio eso. Porque en principio, si los dos quieren endeudarse, ¿quién les va a prestar, no? Porque nada más hay dos individuos en esa economía. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que sucede en equilibrio es que esa tasa de interés actúa como un regulador de esas decisiones, ¿no? Entonces, si sabemos que a ambos individuos les gustaría endeudarse para consumir más en el presente, pues esta tasa de interés está aumentando. Va a aumentar, ¿y qué va a significar ese hecho de que aumente? Va a ser un desincentivo a la deuda. Entre mayor sea la tasa de interés, la deuda que contratas en un periodo vas a tener que pagar más intereses en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, entre mayor sea esa tasa de interés, menor es el incentivo de querer endeudarse, hasta el punto de que ya no se quieran endeudar por ese incremento adicional y lo consuman todo en ese periodo en cuestión. Ahorita que consigamos los consumos óptimos de ambos individuos en ambos periodos, se van a fijar que en efecto esa lambda nada más va a afectar el consumo de esos periodos. Pero es un poco la justificación de por qué tiene que aumentar esa tasa de interés y cómo va a afectar a esos individuos, ¿no? Entonces, ya habíamos contestado esa pregunta desde el inciso B, encontramos cuál era la falsa. Ahora continuamos con la siguiente pregunta y voy a borrar el pizarrón. Le pueden adelantar al video en esta parte si quieren. Ok, ahora lo que nos preguntan es cuál es la posición financiera neta del individuo en el primer periodo, del individuo A en el primer periodo. O sea, nos están pidiendo cuál es esto, cuál es el valor de esta variable en equilibrio, ¿no? ¿Y cómo la conseguimos? Pues muy fácil. Una vez que conseguimos los precios de equilibrio o la tasa de interés, pues en realidad ya hemos resuelto este modelo. Conocemos las demandas de consumo de ambos individuos porque son Cobb-Douglas. Entonces, para conocer los consumos óptimos, nada más habría que sustituir esa tasa de interés de equilibrio. Y ahora, ¿cómo encontraríamos la posición financiera neta? Pues de la restricción presupuestaria del primer periodo de cualquier individuo, en particular de este individuo A, sabemos que ese valor es igual a la dotación de ese periodo menos el consumo de ese periodo. ¿Por qué razón? Porque si esta diferencia es positiva, significa que su dotación es mayor a lo que está consumiendo, significa que una parte de esa dotación no la está consumiendo porque la está ahorrando, ¿no? Entonces esta posición financiera neta sería positiva. Y si pasa lo contrario, si esta diferencia es negativa, significa que está consumiendo más de lo que tiene. Y la única forma de hacer eso es que se endeude, ¿no? Entonces este término sería negativo. Eso ya lo conocen ustedes muy bien. Nada más es un repaso para que se acuerden de dónde encontramos esta posición financiera neta. Ahora, ya conocemos esta dotación. La dotación del primer periodo pues es nada más mu por y1, ¿no? Que es y barra. Pero este consumo óptimo del individuo A no lo conocemos. Pero como les acabo de comentar, conocemos las funciones de demanda de ambos individuos, que son Cobb-Douglas, son estándar. Sabemos que se ven de esta forma. Lo hemos visto en el laboratorio y lo han repasado mucho en clase. Este cociente, 1 sobre 1 más beta, por el valor presente de la riqueza del individuo en cuestión. O sea, su dotación del primer periodo y su dotación del segundo periodo, pero traída a valor presente. Ahora, también conocemos el valor de todos esos términos. Entonces simplemente hay que hacer un poco de sustituciones, ¿no? La dotación del primer periodo de ese individuo sería mu por y1, ¿no? O sea, mu por y barra. Y la dotación de ese individuo del segundo periodo sería 1 menos mu por y2, que es lambda y barra, ¿no? Pero también tenemos que dividirlo sobre 1 más r, que es lambda sobre beta. Entonces nos quedaría beta sobre lambda por y2, que es 1 menos mu por y2, que es lambda y barra, ¿no? Si se fijan, estos dos lambdas se cancelan y entonces voy a poner aquí igual. Bueno, más bien esto lo voy a borrar. Entonces encontraríamos que el consumo óptimo de este individuo en el primer periodo sería nada más
mu más beta por 1 menos mu sobre 1 más beta por y barra. Y aquí podemos encontrar el primer resultado intuitivo que habíamos visto antes, que independientemente de los cambios que tenga lambda, o sea, si aumenta o disminuye, este individuo no le va a afectar en el consumo de ese periodo, porque hemos dicho intuitivamente que ahora, en unos momentos vamos a demostrar que esos aumentos en lambda se quedan íntegramente en el futuro. O sea, que si esa dotación aumenta en 1 millón, ese extra de 1 millón lo van a consumir ambos individuos en el segundo periodo y no lo van a traspasar a este periodo. Y se ve aquí reflejado, no hay ninguna lambda aquí. Lo que hice fue despejar, factorizar esta y que queda afuera y simplemente sumar esos términos, mu y beta por 1 menos mu, y es lo que aparece ahí. Entonces, una vez que tenemos este consumo de equilibrio, pues ya podemos muy sencillamente encontrar esta posición financiera neta, ¿no? La voy a escribir aquí. Sería igual a su dotación del primer periodo, que hemos dicho que es mu y1, que es mu y barra, menos su consumo, ¿no? Que es esto de aquí. Si factorizamos y barra y a su vez multiplicamos este primer término de la ecuación por 1 más beta, con el fin de poder sumar estas dos expresiones, obtendríamos mu por 1 más beta, que sería mu más mu beta. Esperen, creo que se dejó de ver. Voy a arreglar esto. Esperen un segundito. Creo que ya se arregló este problema. Ahora sí, no me voy a equivocar con el audio. Lo que le estaba mostrando es lo siguiente, que una vez que conocemos el consumo de equilibrio de este individuo y también conocemos esa dotación, pues sin ningún problema podemos sustituir esos valores y encontrar su posición financiera neta de ese periodo. Entonces, la dotación del primer periodo del individuo A es mu por y barra menos el consumo de ese mismo periodo, ¿no? Lo que les dije que íbamos a hacer era multiplicar este primer término por 1 más beta, dividirlo sobre 1 más beta, o sea, de tal forma que no le hemos hecho nada, pero con el fin de poder sumar esos términos, ¿no? Entonces sería mu por 1 más beta, o sea, mu más mu beta, menos el término entre corchetes, que sería menos mu y menos beta, y menos mu beta, o sea, más mu beta. Todo eso dividido sobre 1 más beta y multiplicado por y barra, que en ambos lados aparece y que ya hemos factorizado en este lado. Si se fijan, esta mu se cancela con esta mu y tengan cuidado porque puede pasarle a mucha gente, incluso a mí, que vean dos mu betas y no se fijen en los signos y ya los cancelen, ¿no? Y obtengan una expresión que pues, no es la correcta. Si se fijan aquí, el mu beta es positivo y aquí como está multiplicando negativo por negativo, también es positivo, ¿no? Entonces lo que nos quedaría de esa posición financiera neta sería lo siguiente. Sería que en equilibrio, si factorizamos esta beta, nos quedaría beta por 2 mu menos 1 sobre 1 más beta por y barra. Y esa era la respuesta correcta. Me parece que es la respuesta 4, o sea, el inciso E. Y vamos a hablar un poquito de la intuición de esta posición financiera neta. Como les había dicho anteriormente, ese mu lo único que representa es la proporción que les toca a cada uno de la dotación agregada de cualquier periodo y evidentemente para cada uno de los individuos es diferente. En particular, tienen lo que uno menos lo que el otro individuo tenga, ¿no? Entonces dijimos que si mu, suponiendo que mu fuera un medio, ambos individuos tendrían la misma proporción de ambas dotaciones agregadas en ambos periodos, ¿no? Y eso lo que implicaría sería que no tendrían ningún incentivo a intercambiar porque van a tener la misma proporción de la dotación. Entonces,
lo podemos ver aquí muy claramente. Si mu fuera un medio, sería 2 por un medio, o sea, 1, 1 menos 1, 0, y esta posición financiera neta sería igual a 0. Ahora, si mu fuera mayor que un medio, imagínense que fuera 0.9, implicaría que el individuo 1 tiene la mayor parte de esa dotación agregada en el primer periodo. Y por consecuencia, el individuo 2, o sea, el individuo B, tendría una proporción muy pequeña de esa dotación agregada. ¿Qué intentarían hacer ambos individuos? Dado que el individuo B tiene una dotación muy pequeña, estaría dispuesto a endeudarse para poder consumir más en el presente. Y como ese mu es 0.9, sabe que él tiene una dotación más grande en el futuro. Está dispuesto a sacrificar consumo futuro con tal de aumentar su consumo en el presente, y eso es congruente con la premisa que habíamos dicho de que los consumos quieren los individuos quieren suavizar su consumo. Y lo mismo sucede con el otro individuo. Sabe que tiene mucho hoy, pero tiene poquito mañana, entonces está dispuesto a ahorrar un poco hoy para que mañana pueda agregarle un poco más a ese consumo, que sería muy poco si no ahorrar, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho es que si mu fuera positivo, pues esto de aquí sería positivo, ¿no? Este término entre paréntesis sería mayor que 1, sería mayor que 0, sería positivo, y esa posición financiera neta sería positiva, y significaría que este individuo está ahorrando, ¿no? Y es lo que acabamos de decir. Si tiene mucho en el presente, pues está dispuesto a ahorrar para prestarle al otro y para poder consumir un poco más en el futuro. Esa es la lógica detrás de este resultado. Ya hemos respondido a la pregunta, dijimos que es el inciso D, la respuesta correcta, que es la que está ahí, y vamos a continuar con la tercera pregunta. Entonces, vamos a continuar. Ya dijimos que respondimos la pregunta 2, vamos a responder la última pregunta, la pregunta 3. Voy a borrar el pizarrón para eso. La posición, borré accidentalmente ahorita el consumo de ese individuo en el primer periodo, pero creo que no utilizamos al individuo A, sino al individuo B, ¿no? Entonces, voy a dejar eso ahí un momento, solo con el fin de que al final les explique un resultado importante e intuitivo. La tercera pregunta nos pide qué le sucede a los consumos del individuo B ante aumentos en lambda, ¿ok? Entonces, de igual forma que hicimos en el inciso pasado, en la pregunta pasada, necesitamos conocer estos dos valores, ¿no? El consumo óptimo del individuo B en ambos periodos. Y si se fijan, pues ese mismo procedimiento, nada más tenemos que sustituir esa tasa de interés de equilibrio en las demandas de consumo de ambos periodos, ¿no? Entonces, el consumo del individuo en el primer periodo sería 1 sobre 1 más beta por el valor presente de su riqueza. Habíamos dicho que es la dotación de ese individuo en el primer periodo más la dotación de ese individuo en el segundo periodo, pero descontada al presente, ¿no? En valor presente. ¿Cómo es eso? Dividiendo sobre la tasa de interés de equilibrio. Entonces, si sustituimos esos valores que ya conocemos, tendríamos que esa dotación del primer periodo sería 1 menos mu por y1, que nada más es y barra. Y, voy a mover el pizarrón un segundo. Y también, sumada con esta tasa de interés que está dividiendo, que sería beta sobre lambda, por la dotación del segundo periodo, que es mu y2. Y y2 sabemos que es lambda y barra. Y de igual forma que con la pregunta anterior y que con los consumos del individuo A, estos dos términos se cancelan, y si factorizamos esta Y, podemos ya encontrar el consumo de ese individuo en el primer periodo. Sería 1 sobre 1 más beta. Perdón, aquí ya lo voy a poner en el denominador, en el numerador. 1 menos mu más beta mu, multiplicado por Y barra. Ese ya sería el consumo óptimo de ese individuo en este periodo. Y se fijan, como habíamos argumentado anteriormente, no aparece ninguna lambda. Ante aumentos o disminuciones en lambda, este consumo se queda constante. Y se debe a lo que habíamos dicho, que no puede pasar que un individuo consuma más en ese periodo porque los dos quieren hacer lo mismo. Entonces, lo que sucede es que esa tasa de interés aumenta
desincentiva que ambos individuos se endeuden hasta el punto de que van a consumir lo mismo en el primer periodo y ese incremento o disminución en lambda se va a ver absorbido por su consumo en ese segundo periodo. Entonces, para encontrar el consumo del segundo periodo, nada más podemos seguir el mismo procedimiento. A partir de la demanda de consumo sustituimos esa tasa de interés de equilibrio, o podemos acordarnos de la ecuación de Euler que nos dice que yo me acuerdo de la ecuación de Euler de esta forma. Y esta forma va a ser, si se fijan, aquí no uso 1 o 2, sino que uso t, porque esta fórmula se cumple para el modelo de t periodos y el modelo de infinitos periodos. Y se cumple para cualquier tipo de preferencias. Si se fijan, esta U no es Cobb-Douglas, podría ser CES, podría ser Cobb-Douglas, podría ser cualquier cosa, ¿no? Es una función de utilidad instantánea que no conocemos. Y esta fórmula de la ecuación de Euler nos va a servir en todos los temas hasta que introduzcamos política fiscal en este modelo, porque en particular cuando haya un impuesto al consumo, aquí nos van a aparecer unos términos que ya no van a ser iguales. Pero por lo mientras, esta ecuación de Euler siempre se va a cumplir, y si sabemos que es Cobb-Douglas, las preferencias, entonces sabemos que si sustituimos esa t por un 1, aquí diríamos que el consumo del primer periodo tiene que ser igual a el consumo del segundo periodo, la utilidad marginal del consumo del segundo periodo por este factor, ¿no? Entonces, uno diría esto. Como es logarítmica, la utilidad marginal es 1 sobre el consumo de ese periodo y pues se está dividiendo y pasa multiplicando a ambos lados. Así se vería esta relación. ¿Y para qué la conseguimos? Pues simplemente porque si ya conocemos este consumo del primer periodo, pues el consumo del segundo periodo simplemente es beta 1 más R veces ese consumo, ¿no? Y en particular, cuando multiplicamos beta por 1 más R, que tiene un beta dividiendo, pues nada más es multiplicado por lambda, ¿no? Este término de aquí es lambda nada más. Entonces, el consumo del segundo periodo sería 1 menos mu más beta mu por lambda y barra. Y es exactamente lo que habíamos dicho anteriormente, que ante aumentos o disminuciones en lambda, lo único que se va a ver afectado va a ser el consumo del segundo periodo. El del primero no, porque hemos dicho que esa tasa de interés actúa para desincentivar esa deuda, ¿no? Entonces, ya responderíamos la pregunta, sería que ante incrementos en lambda, C1 estrella del individuo B se mantiene constante y el consumo del individuo B en el segundo periodo aumenta, ¿no? Si es que el lambda aumenta también. Entonces la respuesta correcta sería la 3, o sea, el inciso C. C1 no se altera y C2B aumenta. Ya hemos terminado entonces el ejercicio del quiz. Lo único que quisiera recordarles es que, como son dos individuos, si este individuo ahorra, por consecuencia, el otro individuo tiene que endeudarse en la misma magnitud en la que ahorró este individuo, ¿no? ¿Y cómo vemos eso? Pues simplemente encontramos la posición financiera neta del otro individuo en ese periodo, en el periodo 1, ¿no? Sabemos que esa posición financiera neta es igual a la dotación de ese periodo, de ese individuo, menos el consumo óptimo de ese individuo en el primer periodo. Es una C. Conocemos esa dotación, que es 1 menos mu. Uno menos mu por Y1 que se barra menos el consumo de ese primer periodo. Y barra, ¿no? Si voy a borrar esto de aquí un segundo. Si factorizamos esta y barra que aparece en ambos lados de esa ecuación y además multiplicamos y dividimos
por 1 más beta este término con el fin de sumarlos, obtendríamos ya el valor de equilibrio de esa posición financiera neta de ese individuo, que sería 1 menos mu por 1 más beta, que ya voy a expandir aquí, sería 1 menos mu más beta, menos todo este término entre paréntesis, que ya voy a escribir así, menos 1, menos mu, o sea, más mu, y menos beta mu. Todo eso dividido sobre 1 más beta, multiplicado por y barra. Si se fijan, este 1 se cancela con este 1, esta mu se cancela con esta mu, y otra vez tenemos menos mu beta, ¿no? Entonces, si factorizamos menos beta, obtendríamos menos beta por 2 mu menos 1, ¿no? Que es exactamente la expresión de aquí abajo, pero con un menos. Entonces, lo único que eso significa es que lo que este individuo, si esto es positivo, significa que este individuo está ahorrando, ¿no? Y lo que este individuo ahorre, esperen un segundo. Lo que este individuo ahorre, por consecuencia, el otro individuo lo tiene que endeudar. ¿Y en qué magnitud? En la misma magnitud. Si este individuo ahorra 100 unidades de bien, 100 pesos, lo que sea, este individuo se tiene que endeudar en esa misma cantidad. Viceversa, si este ahorra una unidad de bien, este tiene que endeudarse en una unidad de bien. Y eso era lo único que les tengo que mostrar. Siempre se tiene que cumplir esto, que el paseo de mercados de activos sea igual a 0, por definición, y en consecuencia podríamos aplicar la misma lógica para los consumos. Si sumamos los consumos de ambos individuos de algún periodo, pues nos tiene que dar que eso tiene que ser igual a la dotación agregada. Que ya le hemos conseguido el consumo óptimo del individuo A. Si ustedes lo apuntaron ahí, está súper bien. Yo aquí lo tengo apuntado, entonces lo voy a escribir así. Y ya con esto terminaríamos, ¿verdad? Que esto ya obviamente no es la respuesta a las preguntas que venían, ya terminamos de responder esas preguntas, pero simplemente quiero enseñarles que todo el modelo tiene que cuadrar entre sí. Entonces, estos dos consumos serían mu más beta por 1 menos mu sobre 1 más beta por y barra. Esperen un segundo que se desenfocó. Ahí está, ya es lo último, ya creo que me enfocó bien. Entonces, la suma de estos consumos sería el consumo del individuo A del primer periodo más el consumo del individuo B del primer periodo, que es 1 menos mu voy a borrar esto de aquí. Y podemos factorizar 1 más beta y barra en ambos lados. Y barra 1 más beta lo factorizamos. Nos quedaría simplemente mu más beta menos mu beta más 1 menos mu más mu beta, ¿no? Que también. Si se fijan, se cancela esta mu, se cancela esta mu. Este mu beta se cancela con este mu beta. Y lo que nos queda es 1 más beta, que se cancelaría. Te voy a escribir acá. Nos quedaría esto. Y barra por 1 más beta, que es este 1 más beta, dividido entre 1 más beta, ¿no? Estos dos se cancelan. Nos queda simplemente y barra. Se fijan, lo que esto nos dice es que la suma de los consumos del primer periodo, o sea, el consumo del individuo A más el consumo del individuo B del primer periodo,
tiene que ser igual a Y barra. ¿Y qué es Y barra? Y barra es la dotación agregada del primer periodo. Entonces, esto nos dice que en nuestro modelo no se especifican los bienes. La dotación agregada se tiene que ir al consumo de un individuo o del otro, y no hay más. Entonces, en conjunto, lo que consuman esos individuos tiene que ser igual a la dotación existente en esa economía. Es lo que vimos aquí. Que les digo, ya no es respuesta al quiz, pero de todos modos es un resultado importante que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Y dicho eso, hemos terminado este pequeño repaso del quiz. Cualquier duda ya saben que podemos resolverla durante la. Y pues bueno, eso sería todo. Un saludo a todos.